Cardinal Deportivo, muy buenos días. Ariel Julián, ¿cómo te va? Buen día. Hola Bruno, buen día, saludos a todos. Dani Chun, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. Federico Arias, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. Bueno, el técnico Quique Landaida con nosotros, técnico de River. Quique, felicidades, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Bruno? Saludos también a los integrantes de la mesa. Bien, muy bien. Charlábamos antes de ingresar a la radio, al aire, evidentemente, Enrique, que hay algo en esa carrera profesional tuya, ¿no? Porque clasificar a la zona de grupos de la Sudamericana no es una cosa fácil, Guaireña. Creo que hay que reconocer acá partida como favorito, ¿verdad? Y sin embargo terminaron ganando los dos partidos. Sí, realmente Guaireña, por los antecedentes por el campeonato, venía mucho mejor que nosotros. Pero también esta clase de serie es muy diferente a un campeonato, ¿verdad? Porque uno tiene que cuidar los goles en contra, de local, cambia mucho las cosas y bueno, y nosotros aprovechamos muy bien, me parece, ese primer partido y pudimos planear mejor el segundo de acuerdo al resultado y por suerte salió como pensamos, ¿verdad? Quique, ¿dónde vos hiciste dónde estudiaste fútbol? Sí, yo estudié en la ENES, me recibí ahí 2 años, después hice una pasantía por Alemania, te estoy hablando ya del 2007-2008, y ahí comencé ya mi carrera en la formativa de Cerro, donde estuve 8 años, de ahí pasé a Nacional 3 meses y de ahí a la selección tuve 4 años y medio más o menos, después volví a Cerro y después en Olimpia 4 años. Quique, felicidades antes que nada y lo que decías en la respuesta anterior, clave el resultado de ida porque, y bien diferenciabas, muchas veces los formatos, uno se va adaptando, hay equipos que están más para el mata-mata, otros para algo más corrido, y Guaireña es un equipo que se siente cómodo, bloque bajo y después salir a los espacios, por eso le ha ido tan bien ante los grandes. Y ayer ellos tenían que salir y se los notaba incómodo y hasta me dio la sensación que armaste un equipo más veloz, más de aceleración y rápidamente liquidaron la serie, ¿eh? Así mismo, Dani, como dijiste, tengo la misma óptica. Nosotros sabíamos que íbamos a encontrar espacio, entonces puse hombres más rápidos. Sabíamos que ellos iban a salir de su comodidad porque lo hacen muy bien ese trabajo de estar bien parado y saliendo muy rápido porque tiene hombres realmente veloces y el gol también nos dio mucha confianza y creo que se aprovechó muy bien, ¿verdad? Quique, buenas tardes. Habrá sido también dentro de lo que uno planifica complicado el tema. Uno ve que tiene jugadores ya bastante maduros y habrán asimilado mejor, pero lo que pasó con Dionisio, con la familia, habrá sido un día muy difícil como para tratar de mantener los motivos de los jugadores que seguramente habrán sentido todo. Sí, realmente fue un golpe muy duro porque nosotros nos enteramos a primera hora, a la madrugada. Él estaba con nosotros concentrado, a la tarde pidió permiso, por supuesto que lo dimos porque eso era prioridad y bueno, lastimosamente pasó lo que pasó y bueno, ahora estamos con él y le dedicamos esta clasificación a él y su familia. Lo de Marcelo González pateando tiros libres, lo tenías de alguna de esa larga trayectoria que vos estabas citando en inferiores, estando ahí en la selección también, porque uno no lo tenía etiquetado como un pateador a González ni en Guaraní ni en sus préstamos que tenía en los otros equipos de primera, Quique. Sí, yo lo conozco bien de la selección sub-17, él era el encargado de patear todos los tiros libres hasta que vino Tony Sanabria, que después se hizo cargo, pero Marcelo era, y siempre siempre solía mensajear por qué no se hacía cargo, y bueno, ayer le dije que le pedí a Pablo que ni pase cerca, que le deje con tranquilidad, y bueno, por suerte se le dio, y él es un gran pateador, ¿verdad? Un gran pateador, y ojalá que sea el comienzo de muchos goles de pelota parada, ¿verdad?
Te pregunto, pero la contestación la sé si querés, Quique, porque acá debatimos muchísimo el tema y hubo posiciones encontradas. ¿Viste el penal que pateó Walter Clark? Sí, vi. ¿Y qué pensás de ese tipo de jugadas? Porque está la corriente que dice hay que asegurar, y más en una instancia así definitoria. Y está el que dice no, pero el jugador se tuvo confianza, pateó de esta manera. Está el que te dice siempre pateó así y gana seguridad haciendo ese tipo de acción. Está el otro que te dice fue un irresponsable, no puede patear de esta manera, se quedó sin nada Nacional. ¿Cuál es tu criterio? Como técnico, digo. Yo creo que Walter siempre lo pateó así, entonces si él hubiese inventado algo, yo te diría que no hubiese estado de acuerdo, pero él, si no estoy recordado, es el primer penal que él falla, y siempre lo pateó así, ¿verdad? Incluso él tiró al arquero al otro lado y falló el arco, ¿verdad? O sea, yo no solamente puede errar el que patea, y eso es su estilo. Si no fuese su estilo, sí, no estaría de acuerdo. Ajá. Ah, ya está, es muy claro lo que decís. Bueno, Quique, felicidades. ¿Juegan ahora cuándo y contra quién? El lunes jugamos contra Guaraní. Tenemos que levantar en el campeonato. Es un partido muy más que complicado, porque también Guaraní tiene una necesidad grande de ganar. Nos vamos de visita y nosotros tenemos que comenzar a sumar en el campeonato para que con lo que estamos peleando no se alejen, ¿verdad? Estamos todavía dependiendo de nosotros, y ya nosotros estamos metidos en eso. Un lindo recuerdo ya lo de ayer, y ahora ya pensando en Guaraní. Igual una linda sensación eso de mirar por la tele el sorteo y ver el papelito con el nombre de River, pero como decís después, bajar un poco a la realidad, donde están muy comprometidos con el tema de la permanencia, ¿no? Sí, así mismo. Hoy realmente vamos a disfrutar un poquitito cuando salga el nombre de River. Me han preguntado con quién quería jugar yo. Nosotros estamos en un momento, me parece, de disfrutar nomás ya esta fase. Y nuestra realidad realmente es el lunes, y tenemos que comenzar a sumar, porque realmente estamos complicados ahí abajo. Gracias, Quique, felicidades, excelente tu trabajo como siempre. No, muchísimas gracias, y gracias por llamar. Gracias. Enrique Landaida, el técnico, Quique Landaida, técnico de River, está hablando con nosotros. Bueno, a diferencia de lo de 12 Nacional, que uno vivió hasta los 94, 95 minutos. Ayer terminó todo muy rápido, ¿no? No, el 2-0 ya. No, el 1-0 fue muy 10 y 14 minutos ya, chao. Sí. Y ni hablar después con el 3-0. Y si por allí había aviso de, bueno, mira cómo lo puede recuperar con el gol anulado, de lo que era el 3-2 en ese primer tiempo. Sí. Creo que ahí ya se terminó todo. Y cuando hablamos durante la semana, yo creo que para el campeonato, más allá del dolor que han de tener Nacional y Guaireña, van a tener ahora solamente 8 partidos en todo lo que resta del semestre. Y a Federico le había comentado, fíjate la realidad del 12 y de River, planteles con jugadores experimentados que en el torneo local están muy mal, están muy comprometidos, pero que vos ves la plantilla y en River tenés a Pablo Ceballos, que hizo un gran partido, Luis Neri, en 12 tenés al Topo, a Paulo da Silva, a Velázquez. Quiñones hizo un gran partido, o sea, en la marca de Jorge Mendoza. Yo creo que lo tapó siempre a Mendoza, Quiñones en el primer tiempo. Sí, no debe sorprender, porque si vos mirás la tabla, decís, espera, ¿cómo? El puntero perdió contra el colero. Pero estos equipos me parece que tienen una motivación muy especial. Acá al revés de los brasileños van arrancando, ¿verdad? Los brasileños no querían jugar a la Sudamericana, entonces quedaban dignos. Acá con el premio y con lo que te dan acá, 3 millones de guaraníes por partido ganado, se notó la diferencia. Estamos con Amado Osuna. Amado, gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes, Bruno, y a tu panelista. Muchas gracias por atendernos. Amado Osuna es representante de futbolistas. Entiendo que es un empresario de la zona de Alto Paraná, que estrictamente no te dedicas, perdón que te tutee, te voy a tutear, Amado,
si me permitís, por favor, no te dedicas exclusivamente al tema de representación o de hacer transferencia de jugadores, pero un poco salta el nombre de Amado Osuna cuando se habla de la ida de 3 jugadores de las divisiones inferiores del Club Olimpia a Cerro Porteño. ¿Querés un poco contarnos qué fue lo que pasó? ¿Quiénes son estos jugadores? ¿Realmente es así como se comenta que ellos van a ir o ya se fueron a Cerro Porteño? Recurrimos directamente a la fuente, en este caso entiendo también que es el primer medio con el que está charlando como para confirmar esta situación o desmentirla, ¿verdad? Sí, hubieron propuestas, ¿verdad? Sinceramente, antes de Olimpia, ¿verdad? Me enviaron que tenía 3 chicos ahí, ¿verdad? Augusto Monterejo, el famoso Colorado, ¿verdad? El capitán de ahí de Sub-16 de Olimpia y la selección sub-17, ¿verdad? De Paraguay. El otro es Ariel Martínez, mayor de edad ahora, tiene 18 años. Él estuvo en la selección sub-16 con Íñigo hace 2 años atrás, cuando se fueron a Portugal ellos. Y el otro es el Pablito Rivero, que se fue antes, le llevamos a Atalanta de Italia hace 4 años, se le venía a buscar, y entonces eso es lo que tengo en Olimpia, ¿verdad? Con ellos. Y ellos me enviaron una propuesta, ¿verdad? Una propuesta así de contrato, así. Y entonces hay cosas que la proyección de los chicos, lo que a mí no me cerraba, ¿verdad? Entonces ahí lo que no habíamos acuerdo, ¿verdad? Con Olimpia. O sea, la propuesta del Club Olimpia para la proyección de estos chicos a vos no te llenaba, no te satisfacía, no te cerraba, o sea, y ahí cómo nace lo de Cerro Porteño. De los cerros ya había antes ya una propuesta, ¿verdad? Ya había. Yo nunca quise eso comentar, ¿verdad? Porque ya había ya. Entonces, después apareció Cerro, pero con una proyección y una propuesta buena, ¿verdad? Y ahí yo tuve que hablar no yo solamente decidí, yo no, tuve que hablar con la familia de ellos, cada uno, ¿verdad? Y con los jugadores. Entonces, ellos tomaron la decisión de esa proyección que le ofrecieron, ¿verdad? Y le gustaron. Entonces ahí tomamos todos juntos, ¿verdad? No es que yo solo. Tampoco yo solo no puedo hacer nada. O sea, la decisión no es que vos dijiste como representante empresario, no. De Olimpia no vamos a Cerro, vos lo tuviste que charlar, hablar con la familia, con ellos, con los chicos, ellos quisieron dar el paso. Ellos quisieron porque viste que la proyección es lo que nos dio, pues es diferente, ¿verdad? Entonces ahí yo tuve que hablar mucho y no es fácil que tomar decisiones así. Realmente pues ellos tuvieron casi 3-4 años en Olimpia, ¿verdad? Y ahí nomás tomamos esa decisión, ¿verdad? Y eso fue lo que pasó. Claro, pero Amado, lo que pasa es que tuvo mucha repercusión el hecho, porque unos días antes un jugador de Cerro pasó a Olimpia y estos jugadores que vos representás son jugadores que venían pintando muy bien en Olimpia. Se tenía un concepto muy importante de ellos, uno de ellos era capitán, inclusive este chico Rivero, ¿verdad? Dicen que tiene unas condiciones extraordinarias, que tiene una condición técnica muy buena. Entonces no se pudo pasar desapercibido el hecho. Sí, no, sinceramente son los 3 chicos son muy buenos. Tiene talento, para que vamos a decirnos, son chicos que ya estaba marcándolo en el interior realmente. Eso es la realidad. ¿Quién de ellos era ya capitán de su categoría?
Augusto de los sub-14 lo creo que ya capitando allá. ¿Augusto en qué puesto juega? Es volante es como juega volante central y con volante como que ya zurdo. ¿Y el chico pelirrojo quién es? Y ese Augusto Melgarejo. Ah, ese Augusto. ¿Y ese es el que era capitán de su categoría? Sí, es verdad, siempre es capitán. Ah, perfecto. Bueno, ¿y ellos cuándo van a firmar su contrato con Cerro? ¿Se esperará el momento? ¿Cómo viene la mano? Y ya estamos ya está encaminado muy bien la cosa. Ajá. Ya, en esa parte ya está. ¿Pero ya están entrenando también en Cerro Porteño o todavía no? No, todavía no. Todavía no. no. Ok. Bueno, amados, que sea éxito, ojalá que por los chicos, por sus familias y para el fútbol paraguayo, porque estamos hablando de chicos con condiciones, puedan seguir creciendo, progresar y que en algún momento, como siempre suelo decir, nos puedan dar en el futuro una mano en la selección absoluta. Muchísimas gracias, Amado, por atendernos, muy amable. No hay de qué, un abrazo cuando guste. Muy amable. Amado Osuna, representante de los 3 chicos que de Cerro Porteño, es decir, de Olimpia pasan a Cerro Porteño, que nos confirma plenamente el acuerdo está, todavía no están entrenando en Cerro Porteño, que es una decisión que la tomaron con los familiares y con los chicos, considerando un mejor proyecto que les presentó Cerro Porteño. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno, ¿qué decía Brunote ayer sobre este tema, las inferiores, el escándalo? ¿Cómo es el apellido? Diago, el Haaland paraguayo, que de Cerro pasó a Olimpia. Y después se da estos 3 jugadores muy importantes en las inferiores del Olimpia. Diago Medina. Bueno, el primero que pasó de Cerro a Olimpia. Después estos 3 jugadores de Olimpia a Cerro. ¿Y qué decía Miguel Brunote, presidente? El tema de los jugadores de inferiores. ¿Es correcto que 3 futbolistas, inclusive uno de ellos capitán en una de las categorías, fueron ahora a Cerro Porteño, presidente? ¿Cómo te puedo decir? Me da mucha pena que se manosee mucho este tema de los chicos, ¿verdad? Y sobre todo cuando hablamos de chicos que ni llegaron a los 16 años todavía. Entonces, permitirme que ese tema se maneje con mucha cautela. Yo particularmente, repito, me da mucha pena de que se entre en no sé cómo llamarlo, una competencia, sobre todo a una edad tan temprana de 15 años, ¿verdad? Sí considero de que el trabajo que se tiene que hacer con los chicos es un trabajo justamente integral ya desde muy jóvenes con la familia y compañía, y este ida y vuelta inclusive mediático que se le está dando al tema no le ayuda mucho a los chicos. En síntesis, lamentar que esté pasando esto, presidente. Sí, yo lamento, eso sí, lamento lo que está pasando. Repito, yo creo que a los chicos hay que cuidarlos a esa edad, y el tema del manejo mediático es parte de ese cuidado, de ese entorno que ellos tienen que recibir, y por eso yo no voy a alimentar más la polémica en ese sentido. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno, esto es lo que decía el presidente Brunote, lo que decía Osuna, repito, insisto, él decía, recibimos un mejor proyecto de Cerro, y que ya esta oferta fue anterior, que ya fue desde antes que Cerro presentó una propuesta a la familia y a los chicos. Y decía el señor Osuna que él habló con la familia, que son los chicos que también tomaron la decisión. Eso es lo que dice el representante, insisto, en relación a esta situación. Tenemos las notas para ir, porque ya a las 12 arranca el sorteo de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, y estaremos atentos. River le ganó a Guaireña 4-2. River y 12 de octubre están en la siguiente fase de la Copa Sudamericana. Hoy vamos a conocer a los rivales de Olimpia y Cerro Porteño. Por eso la atención se focaliza en la Libertadores. Vamos con lo que decía Troaio Duarte,
Y Quique Landaya, con quien ya de hecho también hablábamos. El post partido River 4, Guaireña 2. Lastimosamente el gol tempranero no. Miguel Brunot en charla con las 7. Lastimosamente el gol tempranero nuevamente Troy Duarte. Tal vez nos sacó del partido. Nosotros sabíamos que teníamos que buscar hacer los goles para tratar de revertir la serie, pero lastimosamente ese gol tempranero tal vez nos desordenó un poco en el campo de juego y bueno, por ende los goles que después nos golpearon bastante, ya fue muy difícil revertir esto. Yo creo que tuvimos un mal partido, una mala noche, creo yo, del equipo en general, en líneas generales. Se notó eso dentro del campo de juego, fue un equipo desconocido, pero son situaciones que pasan en el fútbol. Lastimosamente nos tocó a nosotros hoy y bueno, nos duele bastante esta eliminación, pero no vamos a bajar los brazos, tenemos el torneo local para seguir peleando y tratar de hacer lo mejor posible. Y lo primero que me vino en mente realmente fue el Loco Pérez con su familia, de haberle dado estas 2 horas por lo menos de pasar bien, porque realmente lo que le pasó es muy duro y estamos con él y por eso tampoco no podemos festejar mucho. Yo estoy contento porque estábamos pasando realmente en los resultados, no un buen momento en lo futbolístico, ya estábamos mejorando, pero como dije la otra vez, esto es fútbol y hay que ganarlo, ¿verdad? En este partido encontramos el gol muy rápido y ellos tenían la necesidad de hacer goles, entonces tuvimos mucho espacio que realmente aprovechamos bien. Creo que el primer partido fue muy fundamental para esta clasificación. Bueno, ahí está el post partido River Guaireña. Muchachos, ¿cuál sería el peor y el mejor escenario para Olimpia y Cerro en Copa Libertadores? Del sorteo estoy hablando. Hay varias opciones. Hoy esta mañana hacíamos con un colega, hacíamos un sorteo virtual, una posibilidad. Porque sí o sí te va a tocar uno teóricamente accesible y después te puede tocar dos equipos complicados o uno complicado, 2 accesibles o media accesible y 1 accesible. Depende, porque vos sabés que con el tema del bolillero, en cada bolillero tenés un equipo que dice, ¿qué hace este equipo acá? ¿Se entiende? Entonces tranquilamente puede hacer uno de la muerte y otro puede vamos a poco hacer, Dani. Poneme en apoyo sonido de la Copa Libertadores, hermano. Vuelve la Copa Libertadores para Olimpia y Cerro y Olimpia. Ahí tenemos el cuadro de ABC. Sí. Segunda quincena de abril juegan ya Olimpia y Cerro la Libertadores. Sí. No estamos lejos. Cerro y Olimpia en el bolillero 1. Es decir, ¿contra quiénes no va a jugar, por ejemplo, Olimpia y Cerro no van a jugar? Contra Boca y River de la Argentina, contra Flamengo, San Paulo de Brasil, Nacional de Montevideo. Inter, Vélez, Santos puede estar complicado hoy, ¿no? Es que, fíjate, por ejemplo, tenés después el bolillero 2. Y en el bolillero 2... Inter de Portaleda, elijo, o Atlético Mineiro. Ahora que está teniendo mucho dinero. Claro. Mineiro, para no ser otro brasileño que, para no poner Fluminense, elijo a Vélez. Intermedio, ¿verdad? Después... O sea, del bolillero 2, creo que los más fuertes son Atlético Mineiro e Internacional. Exacto. Después en el bolillero 3, ¿quiénes serían los más fuertes? Fluminense, Vélez y ahí nomás. Sí. Y en el 4 tenés Nacional de Medellín, Santos, Libertad, Gremio o Santos. Claro. Pero en gran medida los equipos paraguayos ya se evitan a los cucos. Acá por ejemplo me dicen sería letal Racing, Fluminense, Gremio. Y vos sabés que hay una chance. Si te toca ahora tienen una nueva música en la Copa Libertadores, una onda rap, dice. No, claro, eso por el tema de lo de ayer que estábamos hablando. Porque vos sabés que hubo gente que decía, claro, lo de la Champions también es una readaptación de un clásico y que la Libertadores tiene una nueva música. Tiene una nueva música, no es la que habían instalado en el inicio de la Copa Libertadores. Pero ahí en el sorteo, fíjate, en otro contexto, Inter, Atlético Mineiro, Racing, podían ser equipos de la misma Universidad Católica de Chile, equipos regulares. Y en el bolillero 3, por ejemplo, más allá del país, vos si te toca un Argentinos Juniors,
No. Y después en el bolillero 4, más allá, fíjate que en el 4, todos los cucos, entre comillas, de evitar son los que están jugando ahora repechaje. El último finalista de la Copa. ¿Y el uruguayo dónde están? Y ahí está el Nacional de Montevideo Rentista. como... Nacional, Rentistas. Claro, ya está ahí. Nelson nos dice, por ejemplo, Inter Vélez Gremio. Sí, ese fue el primero que hicimos. Ese sí te toca. Inter Vélez Gremio. El clásico Porto Alegre y... Hay que ver el tema de la restricción de ¿Cómo que los... sea más positivo, muchacho? Hay que ver el tema de la restricción de los equipos del mismo país. Yo no sé si... Pero ya tres, ¿no? Claro, los que sí... Dos puede haber. Los que sí, por ejemplo, permiten es los que vienen del Sí repechaje. pueden, dicen. Sí. Los del repechaje. Por ejemplo, Libertad tranquilamente puede caer en el grupo de Cerro u Olimpia. Y Gremio Sí, también. acá me dicen que sí pueden. Claro, Gremio... Pueden entrar en fases previas. Pero ya mucha mala suerte vas a tener que te quedan en el bolillero. Yo insisto que... Vamos a hacer la serie de la muerte y vamos a hacer una serie más o menos exigente y hagamos una que sea fácil. Porque esto arranca a las 12, pero no creo que el sorteo ya propiamente arranque a las 12. No, porque... Van a tener seguramente los discursos. No, además primero creo que va a la Sudamericana. Sí. Entiendo que me decía Wilson que van a ir por canales diferentes. Uno va a transmitir ESPN y Fox transmite uno la Copa Libertadores y otro la Sudamericana. No. ¿En serio? ¿De forma simultánea? No sé si es de forma simultánea, pero los canales, la lógica te dice que no ya puede están ser acá, simultánea. ya están y estaban haciendo el ensayo correspondiente anoche y a observar. Digo esto porque, por ejemplo, en UEFA sí hacen primero el fuerte que es Champions y dan media hora más o menos para que después venga lo de la Europa League. Acá me confirma Wilson, fuente de la Conmebol, Tigo transmite la Copa Sudamericana y la Libertadores va por ESPN. Tenemos los dos canales ya, Wilson. Estamos ya probando, estamos teniendo eso ahí en la mira. Tigo y ESPN. Tenés eso, Martín. Probá un poco el de Tigo. No es la soberbia del argentino. Por ejemplo, es fácil Barcelona. No, ese no es Tigo. Ese, bueno, a veces Tigo también suena así. Pero ese no es ESPN. Sí, ESPN. Y para argentino, pues es lo que están hablando. Dice, a continuación se sortea la Copa Libertadores. Claro, está en viste, el programa todavía de... Creo que el club tiene programa de 12 sí. antes. Sí. Y probame un poco, tío, el otro. Una tele nomás tenemos. A la polla. El grupo ABC tiene una sola tele. No te puedo creer. Esta empresa es gigante, capaz de tener un solo televisor. ¿Y qué vamos a hacer? No, pues. Bueno, creo que transmiten en el mismo momento, ¿verdad? Se perdió el... Vale, ya, pues será. Los dos van por ESPN. Los sorteos. Tío, transmite la Sudamericana, la Libertadores y ESPN. No, el certamen. El certamen sí, pero el sorteo creo que va por... El control se perdió. Nosotros estamos igual que el Hospital Nacional de Itagua. El oxígeno que anda, que no se proveyó. Allá hay un ¿Qué es lo que control, pasa? señores. Allá hay un control. Bueno, está bien. Si tenemos ESPN, después vamos a ver cómo hacemos, pero no creo lo que he hecho en el mismo canal. A continuación sortea la Copa Libertadores. Ahí ya empezando, o sea, desterrando que no va a ser primero Sudamericana y después Libertadores, ¿verdad? Directamente Libertadores. Okay. Es lo que dice la propaganda de ESPN. Es que yo me acuerdo que la última que hicimos así, también que fue al mediodía, después de sortear la Sudamericana. Acá Francisco Flores nos confirma a nuestro compañero que los dos sorteos van por ESPN. Espectacular. Claro. Ayapitante, entonces claro, vamos a quedarnos ahí con ESPN. Así mismo. ¿Está bien? Sí. Bueno, ya le voy a saludar a Edgarcito en un momento. Vamos con tu serie de la muerte, mi querido Ariel. Arrancamos con Ariel. Atención, público Olimpia de Cerro Porteño. Y ya le saludo a Edgar. Con inclusión de equipo paraguayo. Y esa pues la... Claro. El cuide la cuestión. Claro. Para los equipos paraguayos, ¿cuál sería la serie de la muerte? Santos,
No, ponena primero quién es, Cerro, Olimpia, quién es. No, los dos. No, los dos, claro. No, porque le vamos a dar uno más duro a uno y otro más. Por eso yo estoy siendo muy cuidadoso, porque si no, le da uno los ¿a quién le va a poner primero? ¿De qué grupo va a ser? ¿El de Cerro va a ser primero? ¿O el de Olimpia? Poner primero el encabezado del equipo paraguayo. Bueno, comienzo con Olimpia. Olimpia Santos. Después. Pues yo tengo pensado hace un tiempo. ¿Puedo hacer? Sí, rápido, sí, rápido, claro. Ya lo tengo. El que decía Mineiro, Vélez Sarsfield y Gremio. ¿Y quién para Paraguayo? No, para uno los dos paraguayos. Porque como decíamos, para uno va a ser más fácil. Sirve para si vos tenés que hacer virtual, pues esto ya sacar el bolillero. Pero, pero, a ver. Porque Da el bolillero para armar dos grupos de la muerte. Porque si no es darle uno. Yo, Gremio Santos Racing. No, pero no puede ser el Gremio Santos. Claro, Gremio y Santos vienen de la misma fase. No pueden estar Gremio y Santos en el mismo. Bueno, entonces Internacional. Internacional, Santos y Racing. ¿A quién le va a tocar? Yo le puse de Olimpia de entrada. ¿Y hacerlo? Olimpia. Y eso es lo que tenemos que ver si vamos a... Los compañeros están diciendo que como que no están dadas las condiciones para hacer dos grupos de la muerte, ¿verdad? Y bueno, yo puse Mineiro, Vélez y Gremio, que son diferentes. No están ni uno de los tres participantes, ¿no? Yo creo que puse a Santos Internacional. Por eso, vos pusiste Santos, Inter y Racing. Yo puse a Mineiro, a Vélez y a Gremio. Son diferentes. Ahí está. Ahí tenés dos grupos de la muerte. No, pues Inter y Racing no pueden estar en el mismo grupo. Imagínate, nosotros no subamos No, yo te puedo hacer, pero ¿sabes qué? Hay uno flojo en el bolillero 3. Porque estoy viendo, se puede armar dos, uno para Cerro y otro por Olimpia. Ya pone. Aguantame, señor Chunever. Seguro para tu vehículo, el plan marcas diferenciadas de Atalaya S.A. de Seguros te ofrece la mejor cobertura del mercado. Visita nuestra página web www.atalayaseguros.com.py y descubre si la marca de tu vehículo es la seleccionada. Atalaya S.A. de Seguros a tu lado en todo momento. Llegaron las ofertas a Inverfin realizando tus compras hasta el 30 de abril. Vas a encontrar descuentos especiales en hornos, cocinas, heladeras, acondicionadores de aire, lavarropas, bicicletas, smartphones, tablets, somiers y mucho más. Además, con tus compras en productos seleccionados, te llevas a regalos increíbles. Para enterarte más, visita las redes sociales o vía WhatsApp 0981-288-828. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Impresionante acá, ¿no, amigo? El WhatsApp 0972-730-730, cómo están haciendo su grupo. Sí, claro. Que un ejercicio lindo, pues. Claro, es lindo. Y a veces le pega por lo menos uno o dos le pega. Sí. A ver, Bocho, vamos a que hicimos el virtual cuando Cerro, Olimpia y Libertad habían ido a octavo de final. Acá hicimos con transmisión de Facebook Live luego. Me acuerdo. Y aquella vez creo que le pegamos 2 de 3 le pegamos. Sí. Cuando Cerro jugó con San Lorenzo, Olimpia jugó con Liga y Libertad creo que jugó con... A Libertad, ¿te acuerdas que Libertad le había tocado uno? Boca no fue. Uy, sí, pero siempre le tocaba... No, y también hicimos el de Libertad Guaraní, ¿verdad? Sí. A principio, ¿cuándo fue? Que a Guaraní le había tocado... No, pero ese no hicimos así que No, el de regular lo hicimos allá. No, y porque ya ese era con régimen de COVID. Guaraní fue contra Gremio y Libertad fue contra el Wilstermann. En ese... Y Guaraní tuvo una mejor... Claro, yo cuando decía el tema de armar dos, pero que hay un bolillero donde no se da una especie de equilibrio. Porque fíjate, en el bolillero 2 tenía 2 equipos que son cucos: Inter de Porto Alegre y Atlético Mineiro. En el bolillero 4 le tenés a Gremio y a Santos, que a pesar de que son brasileños, al venir del repechaje pueden integrar ese grupo. Entonces vos vas al bolillero 3 y en el bolillero 3 solamente lo tenés a Vélez como el que se destaca. Entonces vos podés hacer cualquier conexión de Inter o Mineiro, Vélez más Gremio o Santos. ¿Se entiende? Ahora, el otro
va a tener a uno de los dos brasileños que he citado, del bolillero 2 y 4, y después tenés para elegir en el bolillero 3 a Cristal América de Cali, no Fluminense, porque ya lo utilizaste en el bolillero 2, The Strongest, Universitario Táchira y Argentinos Juniors. ¿Pero Fluminense en cuál está? ¿En el 3? Claro. Sí. Pero el Fluminense ya no puede entrar si ya lo pusiste a Inter o a Mineiro en el bolillero 2. Claro, Cerro. Va a tener 3 brasileños contra Así, Ariel, así es, Ariel. ¿Se entiende, verdad? Tu grupo, Ariel, Cerro Porteño, Atlético Mineiro, Racing y Santos. Ese es uno. El otro puede ser Olimpia, Inter de Porto Alegre, Vélez y Gremio. Ahí hay dos grupos bien complicados. Sí. En cuanto a los más accesibles, vamos al revés. Olimpia contra... ¿En el ¿con cuál vamos? En el 2 me parece que... ¿Santa Fe? Santa Fe y Barcelona, ¿verdad? Santa Fe y Barcelona. Barcelona tiene lo suyo también. No, ya sé. Siempre tiene una trayectoria un poco más importante, ¿no? Sí. Tenía Católica, Defensa y Justicia. Argentinos Juniors, The Strongest. Ellos en el 3. Universitario de Perú. Tiene Táchira también. Sí. Y después ya tenerlo de arriba, ¿no? La Guaira, La Calera de Chile. Y Always Ready de Bolivia. Ni hablar Rentista. Otra vez perdió 4-0 como flamante campeón, perdió 4-0 con... La final. De Nacional, sí. Ahí fue el campeón, nunca termina de ser campeón. Y acá me ponía un escudo independiente de Avellaneda Méndez. ¿Y en el 4, Cristal? No, Cristal no está en el 13. En el 4. En el 4 se da esa particularidad, donde los que están definidos son los equipos accesibles y los equipos que no están definidos son los fuertes. Está arrancando la ceremonia. De nosotros. Y lo logramos. Terminamos. Habla Alejandro la Conmebol Domínguez. Sudamericana y la Conmebol Libertadores, manteniendo los formatos y con 2 dignos campeones. Y quiero adicionar algo más. Lo hicimos, si bien en forma limitada, pero lo hicimos con público en el estadio, en los estadios. Reitero, fuimos la única confederación en el mundo en mantener su formato, en terminar lo que comenzamos, y fuimos la única confederación en el mundo que, cuidando la salud, también tuvimos, si bien limitado, público en los estadios. Pero hoy me quiero dirigir a los protagonistas, a los verdaderos protagonistas de ambos campeonatos, que son ustedes, los jugadores, los técnicos, los árbitros, los masajistas, los utileros, quienes conforman la verdadera familia, el círculo más íntimo de cada equipo. Porque el desafío sigue. Nos encontramos de vuelta con esta nueva ola. Y Conmebol está preparada. Nosotros estamos preparados para seguir. Estamos haciendo todo un gran esfuerzo, todos. Pero necesitamos un poco más. No podemos bajar ahora la guardia. Por eso les hablo a ustedes. Porque si ustedes se cuidan, están cuidando a su familia, están cuidando al compañero, están cuidando a la familia del compañero y estamos cuidando el producto del fútbol sudamericano. Eso es muy importante para nosotros porque es un año de un calendario muy apretado. Y son partidos tras partidos. Y hay mucho esfuerzo que hacer. Pero yo confío en que juntos, si hacemos esto en equipo, jugadores, técnicos, todo el entorno de un cuerpo técnico, todo el entorno de un equipo, de los dirigentes y de nosotros, si nos cuidamos, es factible y va a ser posible cumplir con el calendario. Por eso hoy les hablo a ustedes y les pido de corazón que hagamos este esfuerzo juntos. Este partido, estos campeonatos, lo vamos a ganar juntos. Independientemente de que luego tendremos campeones. Pero en cada torneo que se finaliza, se logra un objetivo. Y se logra confianza. Y creo que estamos en el momento justo para demostrar que todo lo que hicimos el año pasado, lo podemos volver a hacer este año y demostrar que somos un ejemplo para el mundo. A todos quienes compiten, a todos quienes están expectantes hoy para este sorteo, les deseo la mejor de la suerte y espero verles pronto. Y que ojalá podamos pasar esto lo antes posible y podamos también estar en las canchas con nuestro público. Les deseo a todos
que disfruten del sorteo y que sigamos disfrutando del mejor fútbol del mundo, que sin ninguna duda se juega en Sudamérica. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, pidiendo un esfuerzo porque se viene un calendario sumamente apretado, con muchísima actividad y con muchas semanas consecutivas de competencia, tanto en la Conmebol Sudamericana como en la Conmebol Libertadores. Vamos a comenzar con ella, con la Conmebol Sudamericana, que está cumpliendo este año su edición número 20. Comenzó allá por el 2002. Exatamente, con 2002. su primer campeón, Que San foi Lorenzo São Lourenço, Almagro. exatamente. Claro. Exatamente. Y esta es la edición número 20 con un formato novedoso. Exatamente, que vai ser maravilhoso com fase de grupos, por isso vamos começar então a saber como é que vai ser esse sorteio, como é que vão ser esses 8 grupos da Conmebol Sul-Americana. E para isso já vou convidar aqui para o nosso palco ao diretor de competições de clubes da Conmebol, o senhor Fred Nantes, que vai estar acompanhado a Luciana Antunes e a Luciano Porro. Oi, Fred, tudo bem? Tudo bem, boa tarde. ¿Cómo andan? Como Marina, ¿tudo bem? Muy bien, Ótimo. muy bien. Un formato novedoso, diferente por primera vez en su edición número 20. La Conmebol Sudamericana se va a disputar con fase de grupos. Exatamente, a partir de 2021 nós temos um novo formato da Conmebol Sul-Americana com mais jogos, temos 52 jogos mais e temos o formato de grupos. ¿Podés contarnos cómo será la dinámica del sorteo, Fred? Bem, começamos com os participantes. Participam da fase de grupos 32 times dos 10 países da Conmebol. 6 times da Argentina e do Brasil entram diretamente na fase de grupo, mais 4 times perdedores da fase 3 da Libertadores. E também compõem a fase de grupos 16 times que se classificaram da primeira fase da Conmebol Sul-Americana. Muy bien, serán 32 equipos, como les contaba Fred Nantes, el director de competiciones de Conmebol, 6 de Brasil, 6 de la Argentina, más 4 equipos que vienen de la fase 3, son los eliminados de la fase 3 de la Conmebol Libertadores, y 16 equipos más representando a las otras 8 federaciones de la Conmebol. Passamos então a explicar a divisão dos potes. Os times são divididos em 4 potes de acordo com a sua posição no ranking da Conmebol de 1º de fevereiro de 2021. No pote 1 estão os times com a melhor classificação no ranking e que vão ocupar a posição 1 em cada um dos grupos, ou seja, os cabeças de série de cada um dos grupos. No pote 2 estão os subsequentes do ranking de 1º de fevereiro e que ocuparão a posição 2 de cada um dos grupos. No pote 3 estão os subsequentes do ranking que ocuparão a posição 3 de cada um dos grupos, e no pote 4 estão os subsequentes do ranking e os clubes provenientes da fase 3 da Libertadores e que ocuparão a posição 4 en cada uno de los grupos. Muy bien, hay 4 bolilleros, como les contaba Fred. En el bolillero número 1 aparecerán los primeros 8 equipos en el ranking de la Conmebol hasta la fecha 1 de febrero del año 2021. Cada uno de ellos serán los cabezas de serie. En el bolillero 2 aparecen los subsiguientes otros 8 equipos en el ranking de la Conmebol, y así sucesivamente en el bolillero 3 y el bolillero 4, en donde aparecen 4 equipos según ranking y 4 equipos que vienen eliminados de la fase 3 de la Conmebol Libertadores. Passamos então a explicar a metodologia do sorteio. A gente começa sorteando as bolinhas do pote 1 e à medida que elas forem saindo, elas vão completando a posição 1, os cabeças de série de cada um dos grupos, do grupo A ao grupo H. Terminando o sorteio do pote 1, passamos as bolinhas do pote 2, que vão completando a posição 2 de cada grupo, e o mesmo procedimento se repete com as bolinhas do pote 3 e do pote 4. Vale recordar que na fase de grupos não podem estar 2 equipes do mesmo país no mesmo grupo, exceto se é uma equipe que venha da fase 3 da Libertadores e que, portanto, a gente não conhece no dia de hoje. Classifica para as oitavas de final o primeiro colocado de cada um dos grupos, que disputará essa fase das oitavas de final com o terceiro colocado de cada grupo da fase de grupos da Libertadores. La metodología del sorteo: primero se sacan los 8 equipos del bolillero 1, cada uno de ellos serán cabeza de serie de sus zonas, después los 8 equipos del bolillero 2, después del bolillero 3 y después del bolillero 4, con la aclaración de que en la fase de grupos no puede haber
dos equipos de un mismo país. Por supuesto que en el caso de los 4 equipos que van a estar clasificados y que al día de hoy aún no conocemos exactamente su nombre porque esa serie se cierra la próxima semana, esos 4 equipos que lleguen desde la fase 3 de la Conmebol Libertadores no tendrán problemas en compartir grupo con equipos de su mismo país. Exatamente, claríssimo, tudo certinho. Alguma coisa mais para agregar? ¿Alguna aclaración? Somente recordar que, embora a gente não tenha a presença de público nesse sorteio, a gente conta com a presença de uma empresa de auditoria independente que está verificando todos os processos aqui no dia de hoje. Es importante aclararlo para cuidarnos y para que estemos seguros en medio de este contexto de pandemia, pero el fútbol apuesta a seguir creciendo. Então vamos? Podemos começar então com as bolinhas do pote 1, que serão os cabeças de série de cada um dos grupos. Muy bien, comenzamos con el sorteo, qué nervios. Pues bien. Cuánta expectativa. Rosário Central, da Argentina. Muy bien, Rosario Central entonces el primer equipo que aparece como cabeza de serie del grupo 1. Quinta participación, la última fue en el año 2018. Primeiro time então, time argentino, Rosário Central, cabeça de série do grupo A. No grupo B. Independiente da Argentina. Independiente bicampeón de la Conmebol Sudamericana 2010 y 2017. 2 argentinos já saíram, são 4 argentinos no pote 1. Rosário no A, Independiente no B. E no C. Cabeça de série do grupo C, Jorge Wilstermann, da Bolívia. Jorge Wilstermann. Time boliviano, então, que aparece como cabeça de série do grupo C. Já chegou até a segunda fase, né, em 2019 da Copa Conmebol Sul-Americana. Grupo D. Atlético Paranaense do Brasil. Muy bien, el equipo que fue campeón en 2018, Paranaense como cabeza de serie del grupo D. Primeiro time brasileiro então que sai. Grupo D será a cabeça de série. Grupo E. Corinthians do Brasil. Corinthians então, cabeça de série do grupo E. Já chegou até as semifinais no ano de 2019. Claro. Nos quedan 3 grupos todavía. 3 grupos. 2 argentinos y un ecuatoriano por salir aún. Newell's da Argentina. Newell's Old Boys de Rosario en su 4ª participación. La última fue en el año 2018. En el año 2010 llegó hasta los cuartos de final. Fue su mejor participación. Falta um argentino e um equatoriano. Emelec do Equador. Emelec então já chegou aos quartos de final da Sul-Americana em 2014. Cabeça de série do grupo G. Só falta um time. Falta uno solo. Un campeón ya de Conmebol Sudamericana. Lanús de Argentina. Claro, porque fue campeón con Guillermo Barros Echelotto como entrenador en el año 2013. Lanús, el equipo del sur del Gran Buenos Aires, entonces cabeza de serie del grupo H. ¿Podemos pasar al siguiente bolillero ya, señor director? Pasamos a posición 2 de cada grupo. 2. Bueno, aquí hay que estar atento, no pueden repetirse equipos de un mismo país. Huachipato, de Chile. Huachipato al grupo de Rosario Central. 8ª participação do Huachipato então na Conmebol Sul-Americana. Está no grupo A, junto com o Rosário Central da Argentina. Grupo B entonces, hasta aquí con Independiente de la Argentina. Bahía, Brasil. Bahía de Brasil, es la 8ª participación en la Conmebol Sudamericana para el conjunto brasileño. La última fue en el último año, 2020. Exatamente, Bahía. Cuando llegó a los cuartos de final, hizo una buena campaña. Agora no grupo C, já temos Jorge Wilstermann da Bolívia.
Arsenal da Argentina. Muy bien, ya un campeón. Arsenal fue campeón en el año 2007 de la mano de Gustavo Alfaro, al grupo de Jorge Bilsterman. No grupo D já tem brasileiro, já tem o Atlético Paranaense. Melgar, do Peru. Melgar. A melhor participação do Melgar foi em 2020. En el último año, muy bien. Exatamente. En el grupo de Corinthians, ya no hay brasileños que puedan salir en ese bolillero, por lo tanto... No tem problema nenhum. No hay ningún problema. Sport Huancayo, do Perú. Muy bien. Sport Huancayo, sexto puesto de la tabla acumulada de la Liga 1 de Perú en el año 2020. Dirigido por Wilmar Valencia, vuelve a participar. Entonces, Sport Huancayo. Chegou Bien. oitavos de final em 2020. Então, para o grupo F, já tem o time argentino do News. Palestino, do Chile. Muy bien, Palestino, el grupo de Newell's Old Boys. Mira, a Rosario Central, su rival de ciudad, también le tocó un equipo chileno. Habrá cruces de chilenos y rosarinos. Quarta participação. Olha só, faltam dois times colombianos. Los dos colombianos. Exatamente. Deportes Tolima ou Equidad, vamos ver quem sai primeiro. Deportes Tolima, da Colômbia. Muy bien, Deportes Tolima, rival de Emelec en el grupo G, el equipo de la ciudad musical. Exatamente. Já participa, nono ano que participa da Sul-Americana, ainda não ganhou. Quem sabe esse ano Claro. seja o grande ano da glória. La Equidad, da Colômbia. Muy bien, Equidad del equipo asegurador será rival de Lanús, el equipo dirigido por toda una eminencia del fútbol sudamericano como Alexis García. Exacto. Hasta aquí llegamos entonces con el bolillero número 2, pasamos al bolillero 3 en donde tenemos que seguir atentos con esta dinámica de que no toquen equipos de un mismo país. Exatamente. Passamos a posição 3 de cada grupo. ...12 de octubre, do Paraguai. 12 de octubre, el grupo de Rosario Central, entonces, uno de los dos paraguayos que hay en este bolillero, séptimo puesto de la tabla. Estreante, Sí. 12 de outubro. Está haciendo su primera participación, séptimo en el torneo paraguayo, por eso se clasificó. Grupo B, então. Guabirá, da Bolívia. Muy bien, Guavirá de Bolivia, entonces, había un argentino y un brasileño, no hay problema de que haya un boliviano y la participación de Guavirá. Terceira participação do Guabirá, o time boliviano, então, que vai estar no grupo B. Vamos para o grupo C. Hay dos brasileños por salir en este bolillero, veremos si uno toca aquí. Ceará, do Brasil. Aí, então. Você chamou o pensamento. Su mejor participación fue la segunda fase en el año 2011. Fue la única hasta aquí de Ceará en la Conmebol Sudamericana. Pasamos al grupo D. Grupo D que tem o Atlético Paranaense, Melgar. E aqui temos Atlético Goianiense, que terá no- que passar o grupo F. Claro, porque no puede ir al D, en donde está Atlético Paranaense también brasileño, y tampoco puede ir al E, en donde el cabeza de serie es Corinthians. Por lo tanto, pasa al grupo F con Newell's Old Boys y con Palestino. Atlético Goianiense. Segunda participação que Segunda vai ter. participação. Exatamente. Não participava desde 2012 da Conmebol Sul-Americana. Ahora vamos por el grupo D. Exactamente. Aucas, do Equador. Muy bien, Aucas de Ecuador al grupo D, con Atlético Paranaense y con Melgar. Quinta participação, então, do Aucas. Chega no grupo com o brasileiro, com o peruano. Grupo E. Grupo E, River Plate, do Paraguai. River Plate de Paraguay, sin ningún inconveniente para ir al grupo E con Corinthians y con Sport Huancayo. Es la primera fase Talleres 2020 o que Aragua. tuvo River Plate. Sí. Para sair. Temos Talleres va a tener que ir al grupo G. Talleres, da Argentina. Bueno, justo salió sorteado.
no podía ir al grupo H porque estaba Lanús de su mismo país. Integra el grupo G entonces con Emelec, con Deportes Tolima y con Talleres, equipo que ya conquistó un título internacional, el equipo cordobés, fue la Copa Conmebol, antecesora, si se quiere, de esta Conmebol sudamericana. Confirmando Aragua, da Venezuela, no grupo H. Aragua, então, terceiro no grupo H, já participou 3 veces, essa é a terceira vez. Aquí vamos a tener 4 bolillas con los últimos 4 del ranking clasificados y otras 4 bolillas con la identificación E1, E2, E3 y E4, que son los equipos que vienen eliminados de la tercera fase. Da terceira fase. De la Conmebol Libertadores. Da Conmebol Libertadores. Nós estamos na posição 4, então, de cada dos grupos. E4. E4 es San Lorenzo o Santos, que son los equipos que están definiendo la llave. Hasta aquí Santos ganó en la Argentina 3-1. Se define esta próxima semana en Brasilia al grupo de Rosario Central, de Huachipato de Chile y de 12 de octubre de Paraguay. Quem completa então o grupo B será Uruguay 1. Uruguay 1. Recordemos que los 2 uruguayos se van a definir la próxima semana, los nombres propios. Para Uruguay 1 la posibilidad es que sea Peñarol o Cerro Largo. Vamos ver quem completa então o grupo C, que já tem Jorge Wilstermann, Arsenal e Ceará. E3. E3. Ou é o Bolívar ou é o Júnior. O Bolívar conseguiu a vantagem. Victoria en La Paz 2-1. Exatamente. Bueno, ahí hay posibilidad de que haya 2 equipos de un mismo país también, porque si Bolívar juega la Conmebol Sudamericana, jugará en el mismo grupo que Jorge Wilstermann. Para completar então o grupo D agora. Bragantino, que terá que ir ao grupo G. Tendrá que ir al grupo G, ¿por qué? Porque no puede estar en el grupo con Paranaense, también brasileño, tampoco con Corinthians y tampoco con Atlético Goianiense. Por eso Bragantino estará integrando el grupo G junto con Emelec, Deportes Tolima y Talleres de la Argentina. Vai estrear nesse 2021 na Copa Conmebol Sul-Americana. Bragantino então no grupo G. Agora a próxima bolinha é do grupo D. Metropolitanos da Venezuela. Sin inconvenientes para integrar el grupo D con Atlético Paranaense, Melgar y Aucas de Ecuador. Otro debutante, ¿no? Otro debutante. Exacto. Metropolitanos. A partir de aquí lo que salga está ok, porque quedará un uruguayo y 2 clasificados de la tercera fase de la Conmebol Libertadores. Exatamente. Agora Uruguay 2. Uruguay 2, que saldrá del duelo entre Montevideo City y Fénix, estará integrando entonces el grupo E con Corinthians de Brasil, Sport Huancayo de Perú, River Plate de Paraguay y Uruguay 2. Então, grupo F, para completar o grupo F, que já tem Newell's, Palestino e Atlético Goianiense. Y van a venir equipos fuertes, los 2 que quedan posibles son fuertes. Bueno, atención porque ya están Copa Sudamericana, ya tenemos a los 2 equipos paraguayos en su serie. Atención, Grupo A, Rosario Central, Huachipato, 12 de octubre y a confirmarse el siguiente. ¿Sabe quién es? Es el perdedor de San Lorenzo Santos. O sea, es muy probable que sea el equipo de los Romero. Que el 12 de octubre de Pedro Saravia se enfrente a los Melli. ¿Y el de River cuál es? El de River está por completarse. No, lo de Corinthians. El equipo peruano. Hasta ahora Rosario Central, Huachipato, 12 de octubre. Y San Lorenzo o Santos. Y San Lorenzo, Almagro o Santos. Qué dura está la serie de 12 de octubre. Además, clasifica uno nomás. Clasifica uno. El de River, por favor. Huancayo. Corinthians, Huancayo de Perú. Corinthians de Brasil, sí. Huancayo de Perú. ¿Y? ¿Otro? Y... Nuestro Twitter parece estar lenteja también, porque no levantó todavía el de River. Uruguay 2 sería.
Bueno, esto es la Copa Sudamericana. Ya vamos a ir a la Libertadores, estamos atentos. Ahora el sorteo está terminando, el de la Sudamericana. Pasión por hacer bien las cosas es impulsar la transparencia en la Conmebol, alcanzando premios y aportes históricos de $300 millones para el desarrollo del fútbol. Es la pasión por la justicia, manteniendo el mismo formato en todas las competiciones y lograr 99% de efectividad en los protocolos sanitarios. En la Conmebol, la pasión por hacer bien las cosas nos permite a todos creer en grande. Conmebol, cree en grande. Todos los miércoles son de descuentos reales. Los miércoles son de Farmacias Catedral. Hasta el 50% de descuento en todas nuestras sucursales y con todas las formas de pago. Hacé tu pedido a nuestro delivery 627-7000, al WhatsApp 0985-689-701 o a tu sucursal preferida y te llevamos lo que necesites al lugar que nos indiques. No te lo pierdas. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. La Cámara de Apelaciones ahora suspende la prisión preventiva y otorga el arresto domiciliario a los dos procesados por la quema de Colorado Oroga, Pedro Areco Ríos y Luis Trinidad Paniagua, informa Carlos Ortega, nuestro compañero de Judiciales. ABC Cardinal, 7:30 AM. Te informamos siempre. Bueno, vamos a repetir, por favor. Grupo E, River de Paraguay, Corinthians, Huancayo de Perú y a confirmarse Fénix o Montevideo City. El primer partido terminó 0-0. Grupo A, 12 de octubre de Itagua, Rosario Central, Huachipato de Chile y San Lorenzo de Almagro o Santos de Brasil. Vení a Bristol y aprovecha las cuotas más bajas, precios increíbles en lavarropas y mucho más. Además, lo llevas sin entrega inicial. Escucha esta super oferta: lavarropas semiautomático Midea 6 kilogramos, carga superior. Precio normal 18 cuotas de 69.000 guaraníes, ahora solo 18 cuotas de 49.000 guaraníes. Contáctanos ya al WhatsApp 0991-670-000, llamando al 519-4000. También a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Libertad, si no clasifica en la Libertadores, va a ir al grupo de Newell's, Palestino y Atlético Goyanense en la Copa Sudamericana. Bueno, estamos atentos, ya terminó el sorteo de la Sudamericana, ahora vamos por la Copa Libertadores de América. En el tema de los famosos $900.000, yo creo que salvo lo de Huancayo, viajes cortos, o sea, yo creo que allí va a haber especie de alegría entre los dirigentes y los jugadores porque van a ser viajes cortos, Argentina, Brasil y Chile. Que ahora las recargas de Claro vienen con regalos. Recargades de 20.000 guaraníes y de regalo tenés redes sociales gratis, WhatsApp y llamadas gratis. Internet cámbiate a Claro. ¿Ya pensaste en la mejor inversión inmobiliaria que podés hacer? Boulevard Plaza Pinedo es un proyecto único. Te ofrece más de 4.200 metros cuadrados, áreas comunes, parque infantil, piscina de gran capacidad, camineros internos, gimnasio, cancha de fútbol, 6 quinchos, seguridad 24 horas, ubicación privilegiada, financiación propia en guaraníes. Contactate al WhatsApp 0972-413-100. Visítalos en redes Boulevard Plaza Pinedo. Podés hacer un tour virtual del proyecto en www.idesa.com.py/Boulevard. Es un emprendimiento más de Idesa. Máximo respalda su inversión. Bueno, estamos atentos, todavía no arrancó el sorteo de la Libertadores. Llegó Billetera Visión, tu nuevo medio de pago digital de Visión Banco, para que manejes tu dinero más fácil, segura, cómoda y rápida. Crea ya mismo desde donde estés. Solo ingresa a la app Visión Móvil, seguí los simples pasos y listo. Billetera Visión, tu nuevo medio de pago digital. Realmente hay que decir que 12 de octubre que tiene la serie más complicada. No, los dos. Los dos, no, yo sé, cosa que estaba mirando. 12 de octubre tiene que jugar contra Rosario Central. Tiene que jugar contra Huachipato, que es buen equipo. Este es el equipo de Gustavo Florentino. Exacto. Sí. Exacto. Y
sería San Lorenzo, porque el que se elimina entre San Lorenzo y Santos, y Santos pega 9 visitantes 3-1 del partido de ida. Sí. O sea, sería San Lorenzo, Almagro, Rosario Central, 2 argentinos más Huachipato. Pero en el tema de monetario, ¿sabes? Cortito. No, ya sé, está bien. Sí. River, el rival más duro es Corinthians. Sí. Clasifica uno solo por serie, ojo. Así es. Después tenés Sport Huancayo de Perú y tenés Fénix o Montevideo City de Uruguay. Ese sí es equipo del Manchester City. Sí. El viejo Torque, que es uno de los más poderosos de Uruguay en estos momentos. Tiene las mejores inferiores. Y el que va a hacer el viaje largo acá es River, a Perú, porque viste que el descuento de lo que tiene que ver con los pasajes. Huancayo interior de Perú. No es Lima, No, ya sé, pero claro. ¿Cómo se llama la ciudad? Huancayo, ahí no dirigía. Huancayo no se llama. Dirigía Cristóbal Covilla. Un equipo que siempre ha jugado Sudamericana mucho tiempo, el Sport Huancayo. Y Chile, 12 de octubre en la zona Concepción, al sur de Chile. Pero después tiene Buenos Aires y Rosario. Tu Quiniela TT, el juego que da alegría a miles de paraguayos que nos unen la tradición más popular del país. No esperes más, llama a tu amigo quinielero y jugale a tu suerte. Para más info, búscanos en Facebook e Instagram como Tu Quiniela TT. Tu Quiniela TT es jugar legal, jareco, brata, catuete. Amaneceres frescos, atardeceres cálidos, días grises y otros soleados. Todo anuncia que estamos en la mejor estación del año. Disfrútalo mucho más con un delicioso mate o tereré y que no te falten tus hierbas. Manzanilla y anís estrellado, cuña guapa y siempre vive. Hierba mate integra el sabor que dura más. Descubrí Flow y convertite en influencer vos también por solo 100.000 guaraníes. Además el primer mes es gratis. Flow TV, series y películas, todo en un solo lugar. Pedí ahora llamando al 0971 100.000. Acá me pregunta Luis María, nuestro querido amigo de Estados Unidos, ¿cuándo arranca la Sudamericana? ¿Cuándo arrancan los grupos? En la misma semana de la Libertadores. Cuando se juegue Libertadores se estará jugando segunda quincena de abril. Sí, sí. ¿Por qué? Porque viste, son 8 grupos. Y cuando decimos que clasifican los ganadores nomás, esos 8 después van a ser emparejados con los 8 terceros de la Copa Libertadores. ¿Se entiende? Y allí se van a jugar los octavos de final. Por eso debe haber una sincronización de ambos torneos. Lo que ocurre con la Champions, ahora vos tenés cuarto de final de Champions y también de Europa League. ¿Por qué hacer un máster en finanzas de Initiative hoy? Porque el entorno ha cambiado y hoy más que nunca debes conocer las herramientas del área de finanzas y control de gestión para la toma de decisiones de las empresas. El único máster en finanzas 100% internacional con 12 módulos en Asunción y una semana académica en Madrid. Certifica la Universidad Alfonso X el Sabio de España. Initiative, Escuela de Negocios, evoluciona tu futuro. Bueno, estamos atentos a la Copa Libertadores de América, muchachos. Qué ansiedad será. Qué ansiedad. Y habría que ver cómo va a ser lo de Ecuador, porque allí está en Barcelona y Liga. ¿A qué me refiero? Hoy acá se va a jugar el partido de Gremio Independiente del Valle. ¿A qué voy? Que es muy probable que estos ecuatorianos caigan en grupo de brasileños. Entonces, si Ecuador como país se mantiene, porque ayer veía un comunicado de la Federación Ecuatoriana diciendo que van a tratar de solucionar con el gobierno porque ellos están cumpliendo el protocolo. Yo no sé si Paraguay seguirá albergando muchos partidos y de partidos de inclusive un perfil más alto, porque como que pasa así de forma desapercibida, pero de Defensores abierto por tercer día consecutivo. Lo que ocurrió, bueno, con la pausa del miércoles, o sea, martes, miércoles, jueves, los partidos de Sudamericana y Libertadores, y hoy el partido entre Independiente del Valle y Gremio.
Maxivit C y Maxivit C Zinc, todo lo bueno de la vitamina C, enriquecida con colágeno hidrolizado, sin gluten y sin azúcar, fortalece el sistema inmunológico, ideal para las defensas contra virus, bacterias e infecciones, te da vitalidad, te hace bien y también te protege. Maxivit, tu supervitamina de cada día, los mejores de Quinfas, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Resicolor, 30 años de historia trabajando con barnices, esmalte, pinturas acrílicas y más de 30.000 colores, y ahora con un sorteo especial de remeras de la selección nacional. Comprando en cualquier ferretería, pinturería o punto de venta, ya estás participando. Bueno, esperamos el sorteo de la Libertadores. Edgar Monge, presidente del 12 de octubre. Gusto saludarte, presidente. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes para vos, tu equipo de trabajo y tu audiencia. Tanto tiempo. Presidente, un abrazo de la distancia. El grupo que les toca es Rosario Central, Huachipato y San Lorenzo Almagro o Santos, que sería San Lorenzo, porque perdió 3-1 de local. Sí, así. Justamente ahora me acabo de enterar eso. Era que me pasaron el dato y bueno, vamos a tratar de, como siempre, el 12 de octubre, tratar de hacer de la mejor manera posible esta presentación, confiado en donde podamos sacar resultados favorables. Y ojalá que nos acompañe un poquito también la fortuna, porque aparte del trabajo, el sacrificio, en este tema, ¿verdad? Un poco de fortuna también no vendría nada mal. Presidente, muchísimas gracias por atendernos. Queríamos saber tu opinión sobre el grupo. Gracias, presidente. Estamos, señor. Gracias, presidente. Monjes del 12 de octubre. Arranca el sorteo de la Libertadores. Al grupo B. Agora, cabeça de série do grupo C. Boca Juniors, Argentina. Olimpia Boca. O están sacando los cabezas de serie. Grupo por grupo. Me asustaron, hermano querido. Esperá, están sacando, arranca por eso, esperá. Arrancan los cabezas de serie. Olimpia Boca hasta ahora. Parabéns. El técnico. Primero sacó Olimpia, segundo Boca ahora. Grupo Olimpia entonces. River Plate, da Argentina. Muy bien. Outro grande então, River Plate da Argentina. Já campeão. Sí. 2019 foi a sua última participação. En la 2020, final. chegou nas semifinais, 2019 na grande final. 4 títulos para River. São Paulo, do Brasil. San Pablo de Brasil al grupo E. Tricampeón continental, Sao Paulo, 92, 93 y 2005. Terá o técnico Hernán Crespo, né? Claro, Hernán Crespo, es cierto. Já conquistou as Copas Comebol Sul-Americana. Viene de conquistarlo. Exatamente. Nacional do Uruguay. Otro tricampeón, el Bolso, al grupo F, Nacional de Montevideo. Última consagración en la Conmebol Libertadores, año 1988. Faltam dois. El Club Nacional de Fútbol. Flamengo do Brasil. Flamengo, que foi campeão na primeira final única da Copa Comebol Libertadores. Aquela final eletrizante. Con River Plate en Lima. Exatamente. Y se viene ahora la ubicación H para Cerro Porteño. Cerro Porteño do Paraguay. Muy bien, era el único que quedaba por salir. El Ciclón de Barrio Obrero. Entonces al grupo H. En el grupo A está Palmeiras, en el grupo B está Olimpia, en el C Boca Juniors, en el D River Plate, en el grupo E está Sao Paulo, en el grupo F Nacional, el Club Nacional de Fútbol, en el grupo G Flamengo de Brasil y Cerro Porteño de Paraguay en el grupo H. Bolillero número 2. Atentos, que no puede haber dos equipos de un mismo país en la misma zona. Internacional do Brasil tem que passar ao grupo B. Al grupo B con Olimpia. Não poderia estar no A. Aqui já está o Palmeiras, então o Inter. Campeón Inter en el año 2006 y 2010. Comebol Libertadores, exatamente. O grande time.
Si no es un brasileño, irá al grupo de Palmeiras. Y a un argentino, Defensa y Justicia. Mira vos, vuelven a tocar en un mismo grupo los dos últimos campeones, de Conmebol Sudamericana y de Conmebol Libertadores. Ya había ocurrido esto. Y que están disputando la Recopa. Y encima disputan la Recopa, claro. Exactamente. Es cierto, están disputándola en estos días. Se enfrentarán muy seguido. Bastante. Barcelona, de Ecuador. Al grupo de Boca Juniors, el equipo de la ciudad de Guayaquil. El equipo de Fabián Bustos. Com muita experiência na Conmebol Libertadores, já será essa número 27 participações na Conmebol Libertadores. Então, Barcelona do Equador. Independiente Santa Fe, da Colombia. Al grupo de River Plate, entonces, Independiente Santa Fe. Já chegou nas semifinais em 2013. Independiente Santa Fe, da Colômbia, no grupo do River Plate de Argentina. Racing, da Argentina. Racing con Sao Paulo, dos gigantes frente a frente. Campeón en el año 1967, hoy dirigido por Juan Antonio Pizzi, la academia. Llevará su sueño copero al grupo E. Estamos agora no grupo F. Universidad Católica de Chile. Universidad Católica de Chile, tricampeón del fútbol chileno. Lo llevó al último título Ariel Holland, hoy dirigiendo a Santos. Exatamente. De Brasil. Falta Atlético Mineiro, Liga de Quito. LDU Quito, de Ecuador. Liga de Quito entonces al grupo de Flamengo. Exatamente. Marina. Flamengo contra Liga de Quito. São os dois no mesmo grupo. Outro grande time com muita experiência no futebol equatoriano. Atlético Mineiro, de Brasil. Atlético Mineiro de Brasil al grupo de Cerro Porteño. Conquistó la gloria en el año 2013 con un tal Ronaldinho Gaúcho, ¿no? Una de las glorias y leyendas vivientes del fútbol brasileño. Así quedó entonces conformado el cuadro tras el bolillero número 2. Pasamos al bolillero número 3. Universitario de Perú. Universitario de Perú con Palmeiras de Brasil y con Defensa y Justicia de la Argentina. Universitário que foi vice-campeão em 2020 do Campeonato Peruano. En el grupo B está Olimpia de Paraguay, Inter de Porto Alegre. En el bolillero número 3 hay un brasileño. Deportivo Táchira de Venezuela. Muy bien, Táchira de Venezuela, uno de los grandes de su país. Integra el grupo B con Olimpia y con Inter. Também foi vice-campeão em 2020 do campeonato local na Venezuela. The Strongest de Bolivia. The Strongest de Bolivia, el equipo de la ciudad de La Paz. 27 participaciones ya, esta será el número 27 en la Conmebol Libertadores. Integrará el grupo C con Boca Juniors y con Barcelona de Guayaquil. 2017 chegou também a oitavos de final de Strongest. Fluminense de Brasil. Muy bien, Fluminense con River Plate y con Santa Fe de Bogotá. Exatamente, sétima participação então do Fluminense na Conmebol Libertadores. A última foi em 2013. Volta então o Fluminense. E estará no grupo D, junto com River Plate e com Santa Fe da Colômbia. Tem que jogar na altura, né? Sí. Argentinos Juniors de Argentina, que tienen que pasar al grupo F. No puede estar en el grupo E porque está Racing, por lo tanto pasa al grupo F con el Club Nacional de Fútbol y con la Universidad Católica de Chile. Argentinos Juniors también campeón de la Conmebol Libertadores en el año 1985. Será la cuarta participación y tiene un título, tiene un gran promedio, un gran récord. Veremos cómo le va. Sporting Cristal de Perú. Sporting Cristal,
finalista en el año 1997, perdió aquella final contra Cruzeiro, dirigido por Paulo César Autori, en una muy recordada final. Sporting Cristal, otro de los equipos que tiene muchísimas participaciones en el certamen continental. Faltam 2 grupos. Terceiro do grupo G. Vélez Sarsfield, da Argentina. Tá aí. Vélez va al grupo G con Flamengo y con Liga de Quito. Vélez conquistó la Conmebol Libertadores en el año 1994 de la mano de Carlos Bianchi. América de Cali, da Colômbia. Tá aí. América de Cali, outro time grande, cheio de história, que nunca conseguiu conquistar a Conmebol Libertadores. Ya fue vice-campeón varias veces. 4 veces. 85, 86, 87 y 96. Pasamos al bolillero número 4, donde hay 4 equipos que vienen de la fase 3 de la Conmebol Libertadores y los otros 4 del ranking. G2. Muy bien, G2 será el ganador del duelo entre Independiente del Valle y Gremio. Independiente del Valle y Gremio jugarán su primer partido esta noche. Un grupo exigente y difícil ese, ¿eh? Bem difícil. Donde podría haber 2 brasileños. Claro, podría ser Grêmio. Sí. Vamos al grupo B. Always Ready, da Bolivia. Equipo que vuelve a la Conmebol Libertadores luego de 53 años. Su última participación fue en 1968 y Always Ready jugará con Olimpia de Paraguay, Inter de Porto Alegre, Táchira de Venezuela. Atual campeão do futebol boliviano, Always Ready. Al grupo de Boca, Barcelona y de Strongest. G4. Ou seja, São Lourenço ou Santos. San Lorenzo o Santos al grupo de Boca. En el grupo C. Otro grupo muy exigente ese, ¿eh? A vantagem de ter ganhado o primeiro jogo, né? Se armó un grupo muy duro ahí. Y Santos viene de eliminar, si le toca a Boca, viene de eliminar en semifinales en la última Conmebol Libertadores. G3. El ganador de la llave G3 es Bolívar o Junior. Bolívar ganó el primer partido 2-1 al grupo de River, de Independiente Santa Fe de Bogotá, de Fluminense de Brasil. Entonces el ganador de la llave entre Bolívar y Junior. Poderia ter 2 times colombianos então. 2 colombianos, efectivamente. El grupo E. Rentistas de Uruguay. Rentistas de Uruguay, primera participación. Estará debutando. Estreante. Con Sao Paulo de Brasil, Racing de la Argentina, Sporting Cristal de Perú y Rentistas de Uruguay. E foi finalista do Campeonato Uruguaio em 2020, Rentistas. El grupo F con el Club Nacional de Fútbol, con la Universidad Católica de Chile, con Argentinos Juniors de la Argentina. Aquí tenemos una situación que tenemos Bragantino, que obligatoriamente hay que ir al grupo F. Al grupo F. Para não cruzar. Não. No, eso es Sudamericana, Bragantino. Unión Calera, claro. Perdón. Unión La Calera. Unión La Calera no puede ingresar el grupo F. Al grupo G. Claro, integrará el grupo G con Flamengo de Brasil, Liga de Quito y Vélez Sarsfield de la Argentina. Unión La Calera que foi vice-campeão do campeonato passado do Chile. E também é outro estreante. Y estará debutando. É outro estreante, exatamente. Muy bien. Sacaremos ahora para el grupo F, ¿no, Fred? Sí, ahora el grupo F. Muy bien. Que el G1. G1, el ganador de la llave entre Libertad y Atlético Nacional. El primer partido lo ganó Libertad por 1-0. La revancha va a ser en Medellín la próxima semana. Entonces ahí el siguiente duelo. Y nos queda solo el grupo H completarlo. Deportivo La Guaira de Venezuela. Pois é, campeão do campeonato venezuelano. Vai fazer a sua segunda participação então na Conmebol Libertadores. A última vez foi em 2019. Deportivo La Guaira fecha o grupo H. Temos então os grupos. Sí, tenemos todos los grupos. No fue un sorteo complicado, no hubo demasiado... Muchos cambios. Sí, no hubo demasiados cambios por esto de que no puede haber 2 equipos de un mismo país. Hemos tenido un sorteo muy tranquilo. Sí. La verdad que sí, Fred. Si les parece, podemos empezar a repasar ya los grupos. ¿Cómo es que han quedado conformados, Marina? Vamos então, o grupo A, Palmeiras do Brasil, Defensa e Justiça da Argentina, Universitário do Peru e é o ganhador da chave do G2.
Independiente del Valle o Gremio. Exactamente. En el grupo B, Olimpia de Paraguay, cabeza de serie, Inter de Porto Alegre, Deportivo Táchira de Venezuela y Always Ready de Bolivia. No grupo C, Boca Juniors da Argentina, Barcelona do Equador, The Strongest da Bolívia e o ganhador da chave entre São Lourenço y Santos. Qué duelo se pueden venir ahí. Grupo D, River Plate de la Argentina, Independiente Santa Fe de Colombia, Fluminense de Brasil y el ganador de la llave 3, que es Bolívar o Junior. Hasta aquí Bolívar está imponiéndose por 2-1. Vamos então com o grupo E. Sí. Repasar. Pasaremos al grupo E para ver cómo quedó conformada la llave. Aí tá. São Paulo do Brasil, Racing da Argentina, Sporting Cristal do Perú y Rentistas do Uruguay no grupo E. En el grupo F nacional, el Club Nacional de Fútbol, la Universidad Católica de Chile, Argentinos Juniors de la Argentina y el ganador de la llave G1, Libertad o Atlético Nacional de Medellín. El partido de ida lo ganó Libertad por 1-0. No grupo G, Flamengo do Brasil, LDU de Quito, Vélez Sarsfield da Argentina y Unión La Calera do Chile. Mientras que en el grupo H o H, como le hemos dicho en portugués, Cerro Porteño de Paraguay, Atlético Mineiro de Brasil, América de Cali de Colombia y Deportivo La Guaira de Venezuela. Este grupo también es un grupo bien complicado. Sí, un grupo realmente muy complicado. Ha quedado ya planteada el desafío, el calendario. Una vez que finalicen las distintas llaves de emparejamientos, es decir, que termina la fase 3, Fred, ¿es verdad lo que leí? Desde el 19 de abril al 26 de mayo, 6 semanas consecutivas de competencia? Exatamente, são 6 semanas com muito futebol, 32 jogos por semana, jogos consecutivos da Libertadores e da Sul-Americana, assim teremos bastante futebol. 32 juegos por semana, claro, porque se juegan simultáneamente los dos torneos. ¿Cómo será? 10 los martes, 10 los miércoles, 12 los jueves. Não, essa divisão ainda não está estabelecida, agora a gente trabalha na elaboração do calendário. Pero va a haber mucho fútbol para ver, seguro. Sí. Y mucho trabajo por hacer. Mucho futebol nas próximas semanas. ¿Has dejado ya una foto en tu casa para que te recuerden? Sí. Más o menos eso. Bueno, ha sido un verdadero placer. Muchas gracias. Muchas gracias a la Conmebol, muchas gracias a Alejandro Domínguez, al presidente, Gonzalo Belloso, todos los que hacen posible que nosotros hoy estemos aquí trabajando, que estemos presentando, que estemos viviendo y conduciendo esta verdadera fiesta del fútbol. Exatamente, e de forma segura. Obrigada, Juanjo, obrigada a vocês. É um prazer estar com vocês aqui no dia de hoje. Que pase bien. Chao. Así cerraban el sorteo de la Copa Libertadores de América y atención, vamos a repetir. Grupo H, Cerro Porteño, Atlético Mineiro de Brasil, América de Cali de Colombia y Deportivo La Guaira de Venezuela. Ahora lo que hay que ver es contra quién debuta y cuándo. El orden de los partidos es lo que necesitamos. ¿Verdad, muchachos? Sí, que se va a hacer. Después del programa. Se va a conocer en un par de horas, seguro, en una hora. Bueno. Cerro Porteño, Mineiro, América de Cali y La Guaira de Venezuela. ¿Qué te parece el grupo de Cerro, Federico? Va a ser bueno, ¿eh? Bueno, porque va... ¿Pero cuál es tu título? ¿Accesible, semi-accesible o...? Es como para que Cerro piense en pasar. Sí. Una buena salud y nos permite disfrutar de todo lo que nos gusta. Tenemos una trayectoria de más de 40 años en el mercado ofreciendo a nuestros beneficiarios coberturas inmediatas con servicios de última tecnología y profesionales altamente capacitados. Nuestros planes familiares y corporativos están adaptados a tus necesidades para brindarte un mejor estilo de vida. En Reiva Medicina Prepaga queremos cuidarte. Consulta nuestros planes al 0994-310-419. Reiva te cuida. Bueno, Cerro, Mineiro, América de Cali y Deportivo La Guaira. El único campeón de la Libertadores acá es Mineiro. Clasifican 2 a la siguiente fase de la Copa Libertadores y el tercero va a la Sudamericana. ¿Qué te parece el grupo de Cerro? Benigno. A pedir de boca. Solamente acá el factor incómodo para Cerro es el día. A pedir de boca. Claro, fíjate vos que... Mira que Federico dijo accesible. Ahora vos te estás... Para pasar una paga accesible no hay. No. Sí. Pero es para pasar... me van a decir, no olvidemos lo que le pasó a Olimpia cuando sonaba... a pedir de boca. Claro, cuando sonaba Delfín Santos y Defensa y Justicia. Ahora que era como para que Olimpia pase tranquilo y sabemos cómo terminó, pero... América Cali, por ejemplo, un equipo que no es lo que era antes.
más allá de la tradición que tiene. Mineiro está mejor, mucho mejor que cuando lo enfrentó Cerro hace un par de años. Está pasando un buen momento económico sensacional el Mineiro. Y el otro participante es La Guaira. La Guaira. Yo recuerdo algunos partidos luqueños contra La Guaira en Copa Sudamericana. El poderío. Mineiro tiene a Junior Alonso, lo tiene a Hulk, el brasileño que estuvo en el Zenit de San Petersburgo, fue a China, jugó en la selección también. Tiene un jugador argentino que debutó hace poco. Nacho Fernández. Nacho Fernández. El Nacho Fernández es el volante de River, múltiple campeón con el River de Gallardo. Buen equipo tiene ese Mineiro. Y acá va a estar el mano a mano entre Cerro y Mineiro. ¿Vos Claro, qué opinás? en condiciones normales, Mineiro y Cerro son los que deberían clasificar, ¿verdad? Claro. Para mí normal. ¿Eh? Normal. Pues espera, Nacho, ¿cómo? Y hace rato, Espera, decimos- pasable, dijo Federico. Para pensar en pasar, sí. ¿Cómo? Yo la palabra que... Para pensar en pasar, sí. Para pensar en Tiene que pasar. pensar en pasar. Asesino no quiero utilizar porque... Parece que no te querés No es arriesgar nada. mucho en tu opinión. No, es para pensar en yo pasar. esa palabra... Hay grupos donde vos te agarras la Más se cabeza. jugó Ariel. Claro. Ariel dijo no. No, pero se trata A que pedir más de se Boca. jugó, ¿Cómo son fue lo diferentes primero que objetivos, dijiste? Benigno, grupo Benigno. Benigno. Fíjate vos, no te apareció un Racing o un Vélez, otro brasilero, y te aparece América de Cali, te aparece... A Saracho se fue de Racing La también. Guaira es... Saracho de Racing se fue a Mineiro, 7 millones, el 50% de pase. No, Mineiro y está poniendo tanta plata como en el 2013. ¿Y vos cuál es tu título, Dani? No, normal. Porque viste hace rato hicimos el grupo de la muerte y el de ensueño. Y para mí esto es punto intermedio. Porque los dos arrancaron para la muerte. Y después terminaron. Y para mí lo de Cerro normal y Olimpia accesible. A ver, vamos a... Porque yo te adelantas ya si estamos con Cerro, Jun. Tigo sabe que lo que sentimos por el fútbol solo se cura con más fútbol. Por eso, conectate a tu pasión con el plan de TV. Así no te perdes de ningún partido del fútbol local y tu club favorito. Para que alientes sin parar, ingresa a tigo.com.py y empezá a disfrutar hoy mismo Tigo en todo lo que te mueve. Tigo nos mueve la misma pasión. Ingresa a tigo.com.py. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. www.aposta.l. Apostala, aposta legal, aposta sin riesgos. Vamos a lo de Olimpia. Grupo de Olimpia. Olimpia. Inter de Porto Alegre. Táchira de Venezuela. Y Always de Bolivia. Always ready. Always ready. El equipo de Nelson Cabrera. El nuevo rico. Nelson Cabrera está jugando ahí hace bastante tiempo y... No, acá Olimpia sacó la lotería, hermano. Sacó la lotería. Ese grupo sacó es la lotería. accesible. Yo entiendo. Me la parece que es el grupo más accesible de toda la Copa Libertadores. Revisan un poco los otros grupos, por favor. ¿Sabes lo que pasa, Bruno? O sea, y cuando vos preguntabas por el tema de los dos grupos, y cuando Federico recordaba, yo entiendo el tema de la estigmatización, pero eso no le saca la verdad. Esto se instaló cuando en aquel repechaje de Cerro Táchira, pero el tiempo le termina dando razón. Y la palabra de Zapata fue accesible aquella vez. Claro, Cerro queda fuera contra Táchira, que fue el disparador de la nueva olla. Después Táchira es colero en el grupo donde creo que estaba Guaraní. Y Olimpia trajo a Derli, a De Bayor, y muchos hinchas se burlaban, me acuerdo, de Delfín. Claro. ¿Cómo vamos a matar contra un equipo que se llama Delfín? Y Decían ese Delfín en octavos se comió 8. A ver, ¿cuál es el grupo de la muerte? ¿El de Boca? Yo creo que el de Boca. Twitter, ¿puedes levantar grupo de la muerte? ¿Cuál es? ¿Boca? Barcelona de Guayaquil, Santos, que está para pasar, y hay uno ahí que está medio convidado de piedra. De Strongest. De La Paz. Pobrecito. No, que además de altura. Le va a restar a algunos le va a restar un poquito de altura. Tener tema de la altura, claro. No, pero es un grupo complicado. Olimpia, el grupo Olimpia, accesible, digo yo. ¿Vos? Yo arranqué diciendo y me dijiste por qué por eso te decía normal lo de Cerro y accesible lo de Olimpia. Bueno, ¿vos, Federico? Sí, es un grupo donde están trazadas las diferencias, ¿verdad? Entre Olimpia e Inter, que parecía que comenzaba muy mal. Una gran diferencia con Táchira y... Hay que hablar con Nelson Cabrera. Mañana podemos hablar, ¿verdad? Que hay más tiempo. Siempre listo. Del agua que maneja muy bien él. Que no va a jugar. Yo ni decía que está
en el Alto, que está arriba de La Paz, 4.000 metros, pero no va a poder jugar ahí. Va a jugar en Potosí. Hay que ver cuántos metros tiene Potosí, que también tengo entendido. Tiene altura, ahí va a jugar el Airways Ready. No quiero que se molesten conmigo, Federico. Otra vez, pero o sea que últimamente me gusta más escuchar a Ariel. Es más cercano, más jugado, más... ya estoy ansioso de que, a ver, por ejemplo, el grupo Olimpia. Porque vos, accesible, hasta ahí. Pero, ahí me intriga pero Ariel siempre tira más títulos, ¿entendés? El primero de Cerro dijo Benigno y... a pedir de boca. A pedir de boca. Bueno, vamos a escuchar a Ariel, grupo de Olimpia. ¿Cómo que le hicimos a Clara la otra vez? Te dijo a vos que te levantaste de la mesa. Dio un título también. ¿Qué le estábamos haciendo a Clara? Ah, no, pues hay veces que son títulos catastróficos como también títulos. ¿Y esos son los títulos que te gustan? Que los criminalizados. Ah, estamos criminalizando a Clara. Criminalizando, sí, señor. Pero le gusta. Y ahora usó la palabra benigno. No, pero después dijo cómo es, pedir de boca. A pedir de boca, sí. No sabe que faltó que diga, papita para el loro, ya está, Cerro tiene que pasar. Yo por eso, creo que me intriga lo que pueda llegar a decir ahora el de este grupo. ¿Sabes por qué? Creo que tenemos la óptica de que en el versus, en el Olimpia Cerro, Cerro Olimpia, el grupo de Olimpia es un poco más, utilizando la palabra Ariel, más benigno. Ahora, entonces, capaz Ariel diga, no, es lo mismo, o... si fue tan generoso con el grupo de Cerro, va a ser mucho más lapidario con el grupo Olimpia. Johnny dice 4.000 metros Potosí. Sí, es que igual que el Alto, entonces. Está bien. ¿Por qué esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Ochi? Estamos en un año diferente, pero donde hay Ochi, hay fiesta. Proba nuestros sabores de Bresiner, ligeramente picantes, y el choriqueso Maxi. Donde hay Ochi, hay fiesta. Nuestra Señora de la Asunción y Western Union tienen 90 premios de 500,000 guaraníes en efectivo para vos. Sí, así como escuchaste, 90 premios en efectivo. ¿Cómo participas? Muy fácil. Enviando, cobrando tus giros en las agencias habilitadas de Nuestra Señora de la Asunción. Estás participando automáticamente siempre y cuando cumplas todos los requisitos que están en www.nsa.com.py. Para más info, seguí las redes sociales: Facebook Grupo NSA, Instagram @NSAPY, WhatsApp más 595212891.000. Ariel, mucha ansiedad, la gente quiere escuchar. Ya. Asismed te presenta sus nuevos planes exclusivos estándar Vivi Superior, que te garantizan el acceso a una variedad de beneficios y las más amplias coberturas médicas. La salud de tu familia es prioridad y debe estar al cuidado de los mejores médicos y sanatorios del Grupo San Roque. Te invitamos a que nos llames al 2887.000 y decidas ser exclusivo, porque en Asismed sabemos lo que te hace bien. En teoría, facilucho. Bueno, pues amplía un poco más, facilucho. Amigos de WhatsApp, habilitamos qué piensan de los grupos de Cerro y de Olimpia. Facilucho, dice. Y dar el que eventualmente caería Libertad, si es que pasa Nacional de Medellín. Feliz cumpleaños, Carlos. Ariel, amplía más, ¿querés decir algo más? ¿Cómo sería? ¿Quién clasificaría ahí? ¿Cómo? Y en condiciones normales, Inter y Olimpia. Ningún tipo de duda. Always, Rui tal vez su aliado a hacer la altura, después, ¿qué es lo que tenemos? Poco, nada. ¿Cómo ya están llegando los mensajes? Bueno, hasta ahí llegan. Hasta ahí nomás. Bueno. Vamos con los amigos del WhatsApp. A ver qué reacciona hay, muchachos. Inter no va a hacer pelea, pero no creo nomás que los otros. ¡Santoral! Mejoró. El mismo. Cerro Tocalle, Malajasea, qué bárbaro. Bruno, ambos grupos son fáciles, pero los jugadores tienen que ser conscientes de que nada está ganado. Porque ya le pasó varias veces a Cerro eso. Más audio WhatsApp, por favor. Bruno, aparentemente el grupo de Olimpia es un poco más accesible en teoría, pero como dice ahí tu colega, en la práctica es diferente.
Hay que jugar los partidos y cada partido es diferente. El grupo de Cerro está un poquito más complicado, pero mucha suerte para los equipos. Muy bien. Y Olimpia tiene que preocuparse por quién le va a tocar en octavo nomás ya. Grupo pan comido. Inter se tiene que recordar de aquella vez que Olimpia se fue y le eliminó en el 89, en ese partido memorable que fue en Porto Alegre. De los creadores de los packs Ron Cola y Fresh Coco, presentamos el nuevo Pax Fortín, Ron Fortín Limón con néctar de Mburucuyá Frutica, la más fresca combinación de Ron Fortín Limón y la fruta de la pasión, el Mburucuyá. El sabor de la fruta se disfruta mejor con jugo natural, es muy fácil de preparar y un pack te rinde hasta 15 cócteles. Pack de Ron Fortín Limón con néctar de Mburucuyá, combinación natural. Daipórico facilucho, Gina Pepe, los amigos del fútbol. Olimpia tiene que sudar la gota gorda y ojalá que clasifique y rápidamente antes que termine la primera ronda. Para los que entran en sintonía ahora, Grupo H de la Libertadores, Cerro Porteño, Mineiro de Brasil, América de Cali de Colombia y Deportivo La Guaira de Venezuela. Olimpia, Grupo B, Olimpia, Inter de Brasil, Táchira de Venezuela y Always Ready de Bolivia. Ready. Always Ready de Bolivia. Vamos con las repercusiones de los oyentes. No. A Olimpia aparentemente es fácil, también para Cerro Porteño, pero el fútbol es ingrato. Bruno, y acá desde Yaguarón. Bruno, por algo, un equipo está en el grupo, ¿verdad?, de la Copa Libertadores de América. Olimpia, cuando llegó en la final de repechaje, creo que se fue, Bruno. No sé si salió campeón o cuando perdió en la final, pero el repechaje se fue y llegó a la final. Así nomás es. ¿Por qué menospreciar a los rivales de Olimpia? Los equipos sin nada que perder le hacen. Querido Bruno, la gente de Cerro, por favor, que nos asegure más. No tiene equipo, no es competitivo, ni siquiera arquero tiene, no tiene delanteros, no tiene nivel para una Copa Libertadores. Así que dejen de ilusionarse los cerristas. No van a pasar esta ronda porque no aspiran absolutamente a nada. No contrataron nada, así que la Copa Libertadores está hecha para equipos brasileros, para equipos argentinos, que son los que van a llegar a semifinales y tal vez alguna sorpresa, algún equipo colombiano. Buenas tardes, Bruno, buenas tardes a todos. Disculpen si ya lo habían mencionado, yo no escuché. Por la duda, pero ustedes no transmiten hoy el partido de intermedia, 2 de mayo versus Guaraní de Trinidad. Saludos. No, saludos, no. Vamos a hacer un repaso por el calendario de la intermedia. ¿Quién es nuestro intermediólogo? ¿Quién podría ser? Con jugadores destacados. Fabio, no está Fabiola. Acá están los técnicos. Oye, ahora a las 3 de la tarde ya comienza, Por eso. Ahí en ABC está el Dragón y el Cáceres, los compañeros. Están los técnicos. Hoy hay 2 partidos. Hay uno a las 19 también. Pero arranca, claro, hoy en Pedro Juan Caballero y en Ciudad del Este la intermedia. Hola Bruno, ¿qué tal? Para mí que el de la Olimpia es más fácil, porque el Cerro se tiene que ir hasta Colombia, hasta Venezuela, muy lejos. ¿Cuándo empieza la Libertadores, la fase de grupo? Segunda quincena de abril, en menos de una hora, vamos a tener ya el orden de partidos y fecha con horario. Estima escuchar una expresión de un periodista deportivo facilucho, cuando que ustedes, que son los que entienden más, deberían un poquito darnos más opinión, información sobre
lo que se viene. Esto en relación al título que tiró Ariel Julián, ¿verdad? El sepulturero. Sí. Y después, ¿qué pasó de relator, profeta, el profeta relator? O anoche estaba transmitiendo el partido, creo, ¿verdad? Sí, anoche estaba haciendo. Profeta. Buenas, ¿qué tal, Bruno? La transmisión de ayer, mucho que desear, Bruno. Nosotros que somos de clubes chicos, queremos escuchar también la conferencia de prensa, así como pasan de Olimpia y Cerro y eso. Eso más quería decir, Bruno. Wilson, mejorate, ya te van a bajar la caña, Wilson, a partir de ahora. No pasaron la conferencia, dice. Qué bárbaro. Cardenal, cero pura participación, no tienen nada que hacer en la Copa Libertadores, no tiene arquero y el jugador tiene muy poco. Tiene que agradecer por participar en la Copa Libertadores. Bruno, después, y Leanteco no está fácil el grupo de los dos paraguayos. Está reñido ahí, el grupo de Cerro está más difícil viendo políticamente, ¿verdad? Pero vamos ahí, por ambos, apostamos por ambos, ojalá que Libertad también pase y pueda cumplir y llegar lejos también. Saludos de Ciudad del Este. Saludos, gracias. 107.1 en Alto Paraná. Grupo B, Olimpia, Inter de Brasil, Táchira, Venezuela, Always Ready. Y Grupo H, Cerro Porteño, Atlético Mineiro, América de Cali y Deportivo La Guaira. Hola Bruno, ¿cómo están? Realmente está bastante parejo todo, no digo que sea fácil el de Cerro ni el de Olimpia, pero es relativamente decirle lo que a veces hacen mal esos equipos es subestimarle por los nombres, por ejemplo. Ya tenemos el claro ejemplo de justamente de Cerro, Táchira, Olimpia con Delfín, todo eso. Todos los miércoles son de descuentos reales. Los miércoles son de Farmacias Catedral. Hasta el 50% de descuento en todas nuestras sucursales y con todas las formas de pago. Haz tu pedido a nuestro delivery 627-7000 al WhatsApp 0985-689-701 o a tu sucursal preferida y te llevamos lo que necesites al lugar que nos indiques. No te lo pierdas. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Celular 0982-104-287, 0982-104-216. Cerámica Itagua, esa calidad irrepetible. Seguiros también en Instagram, @cerámica_Itagua. Bruno, yo creo que los dos grupos está difícil. Yo me acuerdo, ¿te acordabas cuando Olimpia tocaba un grupo donde estaba el club y eso en compañía? Y los equipos chicos igual le pasaban encima a Olimpia, con velocidad, con toque, idea. Y eso que el señor ese que mandó recién audio dijo que Cerro no tiene con qué pelear. Yo creo que Olimpia tampoco tiene, porque Inter tiene una velocidad tremenda, tiene un estilo de juego de piqui, una velocidad tremenda con sus laterales. Y yo creo... Muy bien, gracias. Bruno, lo del Derlis González en Olimpia, yo tenía entendido que el año pasado él tenía que volver a Santos, pero... No, ya compró Olimpia el 50% del pase. Bruno, 4000 de altura se tiene que ir a Olimpia. No, así nomás también. El Dergina. Ah, 4.000. ¿Por qué 4.000? Potosí creo que... No, 3.700 y algo Potosí. Igual es mucho, son 100 metros más que La Paz. ¿Por qué iría a Potosí? Porque el Alto no tiene lumínica, la cancha de Elwood Ready. ¿Y juegan en La Paz? No, van a llevar Potosí. Vamos a ponernos por Sí, ¿Cómo es lo que vamos a pronunciar? Always Ready. Y vamos a quedarnos ya. Always ready. El equipo Ready. Boliviano. Sí. ¿Está bien? Always ready. Always ready. Acá, Sí. No, always ready. Sí. Está bien. Españolizado, señor Tam. Sí, claro. No, tampoco. Ahora te venía a hacer acá de Churchill, pero no, déjate de joder, Ariel. Acá te están bajando la caña, te aviso. ¿Por el tema del título? Sí. Le llamó un señor y con un muy buen castellano dijo, por favor, que los periodistas deberían de ser más mesurados, que deberían transmitir más sobre el tema facilucho. Bueno, está en el grupo de la muerte. Pues.
No, tampoco vaya a ser así irónico. En teoría, los dos grupos son el Olimpia un poco más, pero asegurado nada. Inter en Olimpia tiene un equipazo actualmente. Y en el grupo de Cerro no es que todos haya uno que tenga un equipazo, pero está bastante complicado porque poner que todos están en un mismo nivel más o menos. Bueno, ¿y cómo la audiencia opina totalmente diferente a los comentaristas, a Federico, a Dani y a Ariel? Ven difícil los dos grupos, hasta ahora todos los audios que estamos escuchando. Aguántame, Chupo, porque ya hablaste mucho, por favor. ¿Por qué demeritar y desprestigiar a los rivales de Olimpia? Como en el torneo local sucede, los que no tienen nada que perder son los que más le dan batalla a los que en teoría tienen mejor infraestructura, plantel, presupuesto. Legalmente con Libertadores en Dita, loco, pero... En Dita dice. Buen día, Bruno, Pático Bruno. Buen día y al panel de Carrilal Deportivo. Mario Bruno, la tema, ¿qué novedad hay sobre el tema de cuarentena cero? ¿Es cierto que vamos a llegar a ese extremo otra vez de vuelta, Bruno? Ojalá ¿puede que comentar, no, por favor? Ojalá que no. No creo será. Ahora no. No, ya. No, ¿qué cuarentena cero? No, hay que trabajar, si no vamos a morirnos de hambre. Marito ñan de Yucapata. Buenas, no digo que dar tantas vueltas. Capaz y también dicen ellos por nosotros, Olimpia, equipo accesible. Hace 3 Libertadores que nos llegan lejos, nos ganan un huevo, nos pasaron fase de grupo y nosotros diciendo que el grupo es fácil, historia. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell viene nueva y mejorada. Preocúpate menos por quedarte sin energía y usa tus dispositivos por más tiempo, que es lo que más te interesa. Duracell dura más, mucho más. Altaos, artesanos del sabor. Somos especialistas en productos artesanales de carne de cerdo de bajo tenor graso, libre de gluten y con calidad de origen comprobada. Proba nuestros chorizos en los sabores toscano, tradicional picante y la auténtica butifarra. El lomo ahumado Altaos tampoco te puedes perder. Encontranos en los mejores puntos del país o hacenos tu pedido al 0984-800-650. Altaos, artesanos del sabor. Ariel, vos también querías decirlo, porque seguimos con los amigos del WhatsApp. Yo entiendo, por ejemplo, entre comillas, esa cautela que ahora cambió todo. Que ahora el hincha el que es de cautela, entiéndase, y hasta juegan con eso de abiertamente dicen, bueno, ya no quedamos fuera, porque que la yeta, que la mufa, y esas trivialidades. Pero uno de este lado no puede ignorar la realidad por el tema de, si yo digo me estoy tirando una presión. Y estaba escuchando también algunos. Mira que sacándolo Olimpia el año pasado, Olimpia, ese grupo de Godoy Cruz, clasificó con una fecha de antelación. Cerro, cuando fue fase de grupo también clasificó, Libertad también, Guaraní también. O sea, hay mucho de verso, eso de que los equipos paraguayos le dan más en la fase de grupo. La excepción fue lo que hizo Olimpia el año pasado con Delfín. Estamos con Ricardo Oliveira, muchísimas gracias por atendernos. Rodrigo Oliveira, Radio Gaúcha, colega de Porto Alegre. Rodrigo, ¿cómo estás? Hola Bruno, amigos de Paraguay, un gusto hablar con vosotros. Muy bien, desafortunadamente la pandemia está muy dura acá, pero seguimos trabajando. Bueno, ¿qué pensás del grupo de Olimpia, Olimpia, Inter de Brasil, Táchira de Venezuela, Always Ready de Bolivia? ¿Y qué figuras tiene hoy el Inter de Porto Alegre? Rodrigo, por favor. Creo que será un grupo duro para Inter, claro que podría ser más duro, pero será duro porque Inter Olimpia es un clásico de Sudamérica, un clásico de malos recuerdos para los hinchas de Inter por 1989 y por tener viaje para lugares lejos, dale, Venezuela siempre duro de ir, y Bolivia que tiene una altura muy grande, será duro para Inter y también para Olimpia. Inter tiene una situación peculiar, tiene un equipo bueno, que fue subcampeón del último campeonato brasileño
perdió el campeonato para Flamengo por un gol. Si Inter gana a Corinthians en la última fecha, sería campeón, pero empató 0-0 como local y se quedó como subcampeón. Y tiene sí jugadores de jerarquía como Paolo Guerrero, que es uno de los máximos goleadores de Sudamérica, Yuri Alberto, que es un joven crack, tiene Patrick, que es un punta izquierda que fue muy bien en el último campeonato brasileño, un central muy técnico como Vitor Cuesta, tiene buenos arqueros, Marcelo Lomba, Danilo Fernández y Daniel pelean por el puesto, tiene un equipo bueno, pero es peculiar porque Inter, aunque tenga sido subcampeón, cambió su manera de jugar. Salió Abel Braga, que jugaba de manera más defensiva, y entró Miguel Ángel Ramírez, campeón de Copa Sudamericana con Independiente del Valle, que juega con mucha posesión de balón, de manera ofensiva, una manera de jugar compleja. Y Inter no está adaptado aún con esta manera de jugar, está adaptándose. Y la duda es si el equipo conseguirá adaptarse a la manera de jugar de Ramírez para la fase de grupos. Bueno, Rodrigo, muchas gracias, muy amable. Un abrazo. Abrazo, saludos. Chao, Rodrigo, gracias. Rodrigo Oliveira, colega de Porto Alegre. Paolo Guerrero, la gran figura que tiene el Inter de Porto Alegre, ¿eh? Lo vamos a ver frente a Olimpia. Y lo que decía el colega, ellos hicieron un cambio muy fuerte con el tema del estilo de juego. Tenían a Braga, que es de esa generación que hace siempre el tema rodicio, que van cambiando. Y contrataron a uno que estaba de moda después de la obtención en la cancha de Cerro con el Independiente y que jugaba muy bien. Es más, el año pasado ellos quedan fuera en una de las eliminatorias más injustas contra Nacional de Montevideo. Y le había dicho que no a Palmeiras y después le dijo que sí a Inter de Porto Alegre. Ellos habían contratado a Coudet en el medio, ¿verdad? Antes, Coudet se claro. fue y dejó Inter para ir a España. Sí, a Celta. Claro, a Celta. Claro. O sea, habían apostado ya por la escuela bien audaz, por decir así, entre comillas. Le va a Flamengo hasta casi la última fecha. De hecho, estaba punteando en el Brasileirão y después Flamengo gana los puntos claves en la parte final y termina considerándose campeón para tener un poco una idea de lo que es la entidad de este equipo. Y hace dos copas, la copa que gana Flamengo, que ha eliminado el Inter con el Flamengo. ¿Se acuerdan? Cuarto de final. Ah, no, Con sí. Boca que No, la que ganó